Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión para hablar sobre temas nacionales e internacionales. Hemos estado viviendo los dominicanos en un antes y un después del tema pandemia, un antes y un después del tema de nuestra economía, con todo este esfuerzo de la recuperación de la economía, del trabajo, de la producción nacional, o sea, de reencauzarnos nueva vez en la cotidianidad que nos impone una situación social como conglomerado para en el día a día ir construyendo cada vez más institucionalidad, cada vez más una sociedad formada en valores, formada también como ente importante en el desarrollo y la producción. He estado escribiendo algunos trabajos sobre mis columnas y en otros comentarios que he hecho sobre todo esto que tiene que ver con la personalidad del dominicano, cómo ha influido todas estas situaciones que hemos tenido en los últimos tiempos. E incluso estuvo el tema de un informe de UNICEF sobre el bombardeo de las redes sobre nuestros niños, jóvenes y adolescentes principalmente, y cómo hay influencias de información sobre sexualidad, sobre la cotidianidad e incluso sobre la pornografía. Escribí esta columna en el Listín Diario, mi columna semanal, en que la titulo precisamente así, Nuestros Niños. Y yo quiero compartirla con ustedes antes de ir a una pausa para conversar esta noche con el licenciado Milton Corniel, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, sobre estos temas de la conducta humana. Comparto mi columna con ustedes. La estadística asusta. 53% de los adolescentes de República Dominicana tiene acceso a contenido sexual en línea y un 41% acepta o agrega desconocidos en sus redes sociales. Estas cifras de UNICEF y publicadas esta semana por el diario El Caribe afianzan mi preocupación pública. Aunque a algunos no les gusta, de cómo muchos hacen un uso maligno, desmedido, perverso e irresponsable de las redes sociales, provocando más perjuicios que beneficios. Es la distorsión de uno de los grandes instrumentos de comunicación para ayudar al conocimiento, para tener el mundo en las manos a disposición de una conexión instantánea. Al uso de las redes para difundir mentiras, injurias, acusaciones falsas para ganar vistos, extorsionar, chantajear, que pretenden destruir honras y reputaciones, se unen estas perversidades contra nuestros niños, adolescentes, jóvenes, exponiéndolos a los peligros que genera la incitación al sexo desenfrenado, a la pornografía, las drogas, la violación, la degeneración y hasta la muerte. Los padres son grandes responsables de colocar a los muchachos en esta línea de peligro. Les compran tabletas, celulares, les dan acceso a las computadoras para mantenerlos entretenidos en una acción irresponsable. El caso Esmeralda, hace unas semanas en Higüey, deja una estela de nubarrones sin que se haya hecho una reconstrucción definida de los hechos, que detallan un evidente descontrol de todos los escenarios que se ubica el mortal episodio: el hogar, la escuela, las redes. La profesora Francisca de la Cruz, directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación,
me contaba de la alarma que hay entre las autoridades y los esfuerzos que se hacen por controlar la situación en las aulas. Entonces concluyo que si en el tema de las redes el hogar falla y la escuela ayuda poco, nuestros muchachos están a su suerte y en manos de los desalmados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Converso, como les había anunciado en el segmento anterior, con el psicólogo Milton Corniel. Él es expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos o de Psicología de República Dominicana, lo que nos indica que es una persona autorizada para conversar sobre estos temas de lo que ocurre en República Dominicana. Se me ocurre comenzar este conversatorio con Corniel sobre la base de qué ha pasado, qué está pasando en este momento en República Dominicana, después de una crisis de pandemia que nos encerró, que nos provocó situaciones que no habíamos vivido en muchas décadas, en mucho tiempo, y yo diría que vamos a situar de la dictadura hacia acá, o de la guerra civil, si usted quiere, del 65 hacia acá de una forma tan drástica, y después entonces comenzamos en un camino tortuoso de una recuperación de la economía, lo que nos pone en situaciones a veces difíciles de prever qué va a pasar en el futuro inmediato. Gracias por acompañarnos. Sí. Corniel, Milton Corniel. Tú eres médico, tú eres licenciado en psicología. ¿Cómo es la nomenclatura profesional? Bueno, en la universidad hacemos la licenciatura en psicología. Algunas universidades separan la formación asignándole un nombre. Algunos se gradúan como psicólogos clínicos o mención clínica, otro escolar, otro del área organizacional, en fin. O sea, sus subespecialidades dentro de la... No son subespecialidades, es la misma psicología general, solo que se refuerza, dirigida, ¿no?, a un ámbito específico. Por ejemplo, los psicólogos que salen graduados, que son generales también, reciben, en el caso del entorno escolar, una formación más dirigida al ámbito escolar. El que se gradúa como clínico, entonces viene con una formación dirigida más al ámbito clínico, pero eso no hace que tenga el expertise que se requiere para abordar los temas clínicos. Perfecto. Ahora, sí hay maestrías y especialidades en el ámbito clínico. Por ejemplo, está la maestría en psicología clínica, la de terapia familiar y una gran cantidad de formaciones que hay en esa dirección, justamente para poder abordar las condiciones de salud mental que requieren
de una expertise mucho mayor. Antes de la pandemia, en 2020, iniciando en el 2020 hasta 2021, diría yo, cuando ya podíamos decir que prácticamente tenemos bajo control realmente esta pandemia. Y comienza desde el mismo 2021, finales del 2021, los procesos de ir tratando de reorientar, de reencauzar, de recuperar la economía y la cohesión social, porque mucha gente se desperdigó y hubo de todo. ¿Cómo ustedes, los especialistas, ubican la situación del dominicano previo a la pandemia y ahora post pandemia? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sufrimos algunos cambios importantes? ¿Hemos podido retomar el anterior? ¿Es más importante lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo podemos hacer una definición de la situación del dominicano? Sí, ciertamente previo a la pandemia todos estábamos tranquilos, desarrollando y practicando o participando en nuestras actividades comunes. En la vida cotidiana. Sí, la vida cotidiana. Y el anuncio de la pandemia, el manejo que se le dio a esa crisis global, de alguna manera incidió en el comportamiento de las personas. El encierro entre ellos. Exactamente. Hay un factor que es preponderante. Se promovió justamente porque quizás la clase médica, incluso las autoridades, se infundió como una especie de miedo, de temor. Y eso, de alguna manera, produjo condiciones de salud mental que generan ansiedad, tristeza profunda, en algunos casos hasta depresión, los cambios de comportamiento de los hijos, porque este encierro que no es habitual, que relega a todos los miembros de una familia a un contexto dinámico de encierro, pues produce una serie de situaciones a nivel relacional, produce una serie de situaciones a nivel de lo que tiene que ver la relación parental padre-hijos, la relación matrimonial, y no todos estaban preparados para solventar esa crisis que afectaba internamente a la familia. Y que se prolongó incluso por varios meses y hasta por más de un año. Sin embargo, República Dominicana es un país resiliente porque hemos vivido crisis a lo largo de nuestra historia que de alguna manera han potenciado en nosotros esa facultad, esa característica que tenemos de sobreponernos a las situaciones. Sin embargo, esto es una situación totalmente diferente porque afectó de manera directa el comportamiento, las emociones, los sentimientos de la persona, y todavía en algunos escenarios estamos viendo el resultado de eso. El distanciamiento con nuestros amigos, con nuestros parientes que no vivían bajo el mismo techo, con la sociedad en sentido general. Se cortaron las relaciones primarias, la gente se ensimismó mucho, pero hay un detalle importante ahí, y es el hecho de que en medio de esta pandemia, quizás el mayor beneficio que ha recibido la comunidad global, porque fue global, es el haber descubierto nuevas herramientas de interacción social, nuevas herramientas incluso hasta de desarrollo en el campo profesional, nuevas herramientas de vincularse con los medios de producción, que estamos hablando de las aplicaciones tecnológicas. Que incluso vino a acelerar un proceso que venía caminando más lento. Y eso no es fortuito, no. Realmente eso no es fortuito. Eso entra en el marco quizás de un plan, de una estrategia, porque en algún momento había que conectar a las personas con todas estas plataformas tecnológicas que le permiten interaccionar de una manera más abierta, directa con la comunidad, en sentido general. Y de ahí un beneficio grande que se produjo fue que las personas descubrieron cómo desarrollar incluso negocios utilizando estas plataformas tecnológicas. Yo fui parte de todo este proceso y quizá yo puedo decir que fui uno de los que sintió menos los efectos en mi propia familia.
porque nosotros nos enfocamos, bueno, hubo un cambio y ese cambio ahora restringe los horarios, pero eso no dice que no podamos hacer nada. Claro. Entonces, adaptarse a la realidad. Exactamente, un proceso de adaptabilidad, ¿no? De acomodamiento. Eso hice con toda la familia y no dejamos de hacer nuestras actividades regulares. Fuimos a la playa, fuimos al río, fuimos a la montaña, fuimos al campo, interactuamos con nuestros familiares, siempre respetando lo que se había establecido por las autoridades. Pero eso vivió mi familia y nosotros incluso recomendábamos que no perdiéramos los hábitos en el marco del tiempo y el espacio que se nos estaba permitido, porque eso iba a distendir un poco la vivencia de esa crisis. En el tratamiento con las personas que van a la consulta del psicólogo, que buscan los apoyos, las ayudas, las orientaciones, podemos decir que ya la gente ha sobrepasado el tema pandemia per se. Bueno, hay, digamos... o quedaron rasgos, niveles de comportamientos. Quedan los residuos, sí, ¿no? Pero ya la gente ha ido como vinculándose, retomando la vida y todo eso. En consulta realmente se ve con frecuencia personas que asisten buscando justamente salir, porque en algunas familias esto generó un trauma. Sí. Y ese trauma repercutió en condiciones de ansiedad y algunos todavía lo están padeciendo. Entonces, eso requiere un tratamiento a nivel terapéutico. Por otro lado, todavía las familias están teniendo el manejo con el comportamiento de los hijos adolescentes, que durante la pandemia, mientras los padres trabajaban desde la casa, ellos estaban relegados quizá al espacio de la habitación, porque el manejo de esas reglas que estoy trabajando, que no puede haber interrupciones, y eso limitó un poco la interacción y la comunicación. Aunque estaban juntos. Exactamente, y pudo producir una desconexión. Entonces, ese vínculo, esa comunicación que se daba con los padres ya no estaba tan fluida, porque ahora el ámbito laboral, el ámbito escolar, era la casa. Y todo este estrés generado por esa situación produjo desvinculación en las relaciones de padres e hijos, y eso se está trabajando en consulta también. Hubo casas que hubo que hacer adecuaciones en los espacios para que los hijos pudieran estudiar a distancia, los papás pudieran trabajar y hubiera momentos también de la interacción sin estar en el campo, por así decirlo, del trabajo. Exacto, pero al mismo tiempo también a nivel de la relación de pareja, no había el hábito de estar conviviendo durante tanto tiempo juntos. Y este nuevo cambio también permitió que las parejas puedan descubrirse un poquito mejor, acercarse. Y muchos terminaron separados. Entonces, esas separaciones que se produjeron durante la pandemia también ha venido repercutiendo en el comportamiento de los hijos. Lógico. Y eso en algún momento tendremos que estudiarlo, investigarlo y saber, porque lo estamos viendo en consulta. Parejas que previo a la pandemia todo marchaba bien, durante la pandemia se separaron. Y entonces ahora tienen que recurrir a consulta para solventar los temas de comportamiento que se están dando en sus hijos. Pero algunos nos impusieron reglas como aprender a cocinar, a fregar, a trapear, a organizar la casa. Algunos lo tomaron de manera positiva porque aprendieron, y otros de alguna manera se sintieron como forzados a hacerlo, pero son de las experiencias que se gana en las que se gana y se pierde. En mi caso no me causó ningún problema, porque a mí me encanta bastante la cocina. A mí también, lo que pasa es que yo no sabía cocinar nada, por lo menos aprendí a hacer unos huevos sancochados o una ensalada de lechuga y tomate. Sí, pero aprendió. Pues aprendí. Ahora se puede ir la esposa a donde sea y yo sé mantener. No, yo le digo que no se vaya. Mira, Milton, salimos de la pandemia. Y yo te preguntaba qué pasaba antes, qué pasa después, pero junto con al salir de la pandemia, de la situación sanitaria, entramos en la situación de la recesión de la economía. Y la situación de la recesión de la economía,
con un nuevo estilo de gobierno, con las propias empresas tratando de reencauzar, de reorientar muchas veces sus mecanismos de producción, tratando de recuperar personal perdido. Muchas personas que se acomodaron a los subsidios oficiales que se mantienen y que tuvieron que ser dados porque mucha gente no tenía cómo ganar el diario para poder vivir. O sea, hubo un cambio en muchos aspectos, de parte de la fuerza laboral, de parte de las perspectivas de la economía, y los que son ricos y los que son dueños de las empresas, lo que ven posiblemente es mermar un poco sus beneficios. Pero la gente, por ejemplo, de clase media y la gente de clase pobre que trabaja con el día a día, que tiene que buscar el dinero diario para comer, se vio afectado. Y todavía de esa situación no salimos. ¿Cómo la situación de la economía repercute en el hogar, en el ánimo de la gente, en la forma de acción de la gente? Porque una gente que se ve frustrado no reacciona igual que una gente que se ve o satisfecho o por lo menos que está haciendo el esfuerzo y que tiene beneficios y que tiene acciones positivas. Sí. Mira, estas crisis generan un trauma social. Definitivamente. Y eso está comprobado. Ahora mismo nosotros estamos, por ejemplo, viendo frente a nuestros ojos, se está ocurriendo una guerra que aunque no se está dando en nuestra región. Es como si tuviera aquí. Pero solo imaginar eso, sí, y nosotros ver lo que está ocurriendo con esa población, eso es un trauma social. Sí. Entonces, esta crisis de la pandemia por COVID, en la República Dominicana, como en todas partes del mundo, generó un trauma en el ámbito empresarial, porque quizás un empleador sin la voluntad expresa de querer hacerlo, tuvo que desvincular a personas. Pero el mismo Estado o las mismas autoridades gubernamentales también tuvieron que empeñarse a fondo, y eso desde el gobierno pasado, con el objetivo de que la población o minimizar los efectos de la crisis sobre la población. Sí, el Estado funcionó. Exactamente. Llega también este gobierno y lo que hemos visto hasta ahora, de alguna manera también se enfocaron en solventar que esta crisis sea lo menos lesiva a la población. Pero eso no fue suficiente, porque la crisis a nivel económico, a nivel financiero, en una familia es fatal, porque con los recursos económicos se solventa lo que tiene que ver con el aspecto de la escolaridad de los hijos. Se solventan los compromisos vinculados a la formación de los padres en el ámbito académico. Se interfiere de alguna manera y de manera directa lo que tiene que ver con la canasta familiar o la provisión de alimentos para la familia. Y todo eso genera mucho estrés, genera mucha ansiedad, y esto de alguna manera tuvo incidencia en personas que recurrieron al suicidio, personas que han o están experimentando traumas que todavía se están trabajando en consulta. O sea, esa es una realidad que no se puede obviar. Entonces, todo esto en el ámbito económico así interfiere. De hecho, ya desde el campo de la psicología y desde el ambiente financiero se está haciendo una vinculación entre estas dos áreas de expertise en el ámbito social. Una articulación que busca explicar, tanto del ámbito de la psicología como desde el ámbito de la economía, cómo la economía interfiere en el comportamiento de las personas. Claro. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no se puede obviar. Las carencias económicas en una familia afectan todo el contexto dinámico familiar y por ende también altera la seguridad. Y cuando la seguridad se altera, viene la desconfianza,
viene el desasosiego, la intranquilidad, y entonces se potencian más esos síntomas de ansiedad en la familia. Que entonces repercute en la interrelación. Interrelación del hogar y fuera del hogar. Y incluso. todo eso cambia el comportamiento de las personas y ese comportamiento se torna irritable, se torna agresivo, se torna violento y las emociones se desregulan y esa desregulación emocional entonces hace que toda esta sintomatología acumulada, las personas produzcan comportamientos que muchas veces pueden ser de autolesión, muchas veces pueden ser de agresión hacia otra persona y de agresión incluso a todo el sistema familiar. Aunque yo creo que es muy pronto, pienso yo, no sé, es muy pronto para hacer una evaluación general, porque todavía los residuos de la pandemia están ahí, todavía están dando boletines con cifras. Todavía el miedo se está usando. Claro. Con, el infundir el miedo, el terror sobre esto. Yo pienso que el manejo pudiera darse más en el ámbito de fomentar la responsabilidad de las personas. Sí, pero yo te quería llevar a un plano y pienso que, aunque todavía no pienso que pronto, para haber hecho un ejercicio de bastante certero, bastante cercano a lo que te voy a preguntar, si ustedes, los expertos en la conducta humana, en tratar a las personas en los ámbitos de sus relaciones o interrelaciones, sí pueden haber hecho algunas mediciones, así a priori diría yo, ¿ha cambiado el dominicano de antes y después de la pandemia? Sí, obviamente que sí. Hay cambios. Ahora, los cambios se dan más bien en el modo en el que las personas se adaptan a las circunstancias que están viviendo. Porque, digamos, en el ámbito familiar, la interacción, la relación, siempre va a estar girando en torno a las mismas cosas. Ahí, por ejemplo, puede afectar el tema económico, puede afectar un cambio a nivel personal que alguien altera toda la dinámica de la familia, porque eso es la así. Falta de una familia eje del hogar. Sí. Situaciones que se dan, por ejemplo, con la pérdida de un trabajo, la ruptura de un matrimonio, situaciones que se dan con el revelamiento o la revelación, ¿no?, de una condición de salud que no estaba antes y ahora esta condición hace que la familia de alguna manera tenga que enfocarse en resolverlo. Todo esto interfiere en el comportamiento. Entonces, esos cambios que nosotros estamos viendo se están dando más en el sentido de la manera en que las personas interactúan con el contexto dinámico externo a la familia. Eso puede ser entonces una visión de por qué la gente está como, a veces uno piensa como más violento, como más irascible, como menos comprensible con los demás, en el trato cotidiano, con los demás, en el tránsito, en el trabajo, en el caminar por las calles. También hay un sentido como de más desconfianza que ha generado todo esto también, de la violencia, de la delincuencia. Es como un cóctel de cosas. Recuerda que la pandemia, la crisis, trajo un trauma social. Bueno, claro. Y el trauma social muchas veces hace que las personas se vuelvan más restrictivos y practiquen hasta cierto punto un poquito más de egoísmo para centrarse en la solución o solventar la crisis, que son más propias de su entorno. Pero también, por el otro lado, potencia muchas veces la edificación de valores que van dirigidos a la ayuda de los otros, de otras personas, a colaborar con solucionar los problemas. Y eso lo vemos mucho. Por eso hablábamos de la República Dominicana como un país resiliente, porque el dominicano es bastante solidario. Y de alguna manera la crisis lo lleva generalmente a empatizar con las demás personas. Obviamente, como señalábamos más atrás,
también su comportamiento cambia en términos de cómo interactúa manifestando estos síntomas que tú acabas de señalar. Esa agresividad, esa falta de respeto, y eso lo estamos viendo incluso en la manera en que las personas interactúan a nivel del tránsito. Sí, que es una situación a veces que uno dice, mejor dejo pasar esto. Sí. Mejor dejo pasar esto. En estos días, una señora, nos encontramos en una intersección, yo me quedo parado y le digo que pase. Y la señora me increpó y me dijo muchas cosas, yo no lo oí lo que me dijo. Y yo pensé para dentro de mí, pero yo lo que estoy tratando de ser cortés. Y después me di cuenta de que la señora, en principio, parece que quería pasar, y al yo llegar ahí al sitio, ella encontró como que se asustó, como que yo le interferí, aunque yo le di paso, ella no entendió mi gesto de cortesía natural, normal, que uno tiene, y lo interpretó como que, pues pasa tú o algo así, y me increpó. Y yo digo, pero yo estoy tratando de ser educado, estoy tratando de ser cortés. Si yo me hubiese metido en el medio y la bloqueo hasta que pase otro vehículo, lo que sea, entonces yo hasta hubiese entendido la razón de la reacción. Entonces pensé, y lo traigo a colación por eso que tú dices del tránsito. Uno dice, a veces uno no sabe qué va pensando la otra persona. Y para pelear se necesitan dos. Sí. Y a veces uno anda con la ropa de pelear sin motivos. Hay algo es conflictivo. Hay algo que yo fomento mucho. Las personas con las que interactuamos a diario traen consigo una historia. Una historia. Y esa historia no es similar a la que nosotros vivimos o la que vivió el otro o cualquier otra persona. Cada uno trae su historia. Y esa historia de vida configura la personalidad, lo que somos en esencia. Y se manifiesta en momentos determinados. Y eso es lo que sale a relucir en determinadas circunstancias. Ahora, nosotros siempre tenemos que ver a los demás. Cuando estas cosas ocurran así, que la veamos como extrañas y raras, como una persona que tiene una necesidad que no está resuelta. Y no asumir una postura. Incluso eso nos va a ayudar a evitar la agresión y la violencia. Bueno, vamos a ver que esta persona tiene, oye, qué extraño esta persona. Si lo vemos así, vamos a desarrollar como un sistema de empatía interno que nos va a hacer ver lo que está ocurriendo de una manera diferente, y entonces vamos a dejar que esas cosas pasen y desear que de alguna manera estas personas puedan resolver esa crisis que genera, esa configuración de su personalidad a lo largo de su vida. Pero también eventos que quizás recientes estén ocurriendo, porque alguien puede salir despavorido manejando un vehículo y quiere llegar rápido al lugar porque le dieron una noticia de algo que debe estar a tiempo en un lugar, y eso genera estrés. Y ese estrés también se manifiesta en comportamientos así. Yo por la mañana, regularmente, para caminar un poco, tenemos un perro en la casa y yo salgo con él a pasear, le doy una vuelta a la manzana, un par de vueltas ahí. Me sirve de caminata temprano en la mañana, con el fresco de la mañana, y también así ejercito el perro, hace sus necesidades a veces, tiene sus situaciones, pero bien. Pero yo he hecho un ejercicio en las últimas semanas como si fuera un psicólogo para ver el comportamiento de la gente. Y me pasó una experiencia. Yo voy caminando y veo a los guachimanes que están en la puerta de los apartamentos, de los edificios, al señor que llega y entra. Yo, no nos encuentra con mucha gente, pero ya todo el mundo le digo buenos días, por un asunto de hábito y de costumbre y de educación. Sí. Buenos días. Me encuentro muchas veces con nacionales haitianos que van a trabajos de la construcción bien temprano, y yo digo, yo sé ya si este es o no es dominicano, porque te dicen, buenos días patrón, buenos días jefe, buenos días señor. Siempre le ponen un apellido a los buenos días. Y yo decía esto, pero en estos días me pasó que yo voy caminando
digo buenos días. Había una señora y había otro señor. Ahí estaban hablando en la puerta de un edificio y el perro se para en ese momento a oler y yo me quedo muy cerca y dice la señora, pues ese señor pasa todos los días y a veces pasa 2 veces por aquí y dice buenos días. Y dice el otro señor, sí, yo le contesto porque no pierdo nada con contestarle. Entonces yo me quedé pensando y digo, ¿qué tan fuera de lo común es dar los buenos días y establecer un vínculo de convivencia normal, natural, en el vecindario donde yo me desenvuelvo, incluso? Entonces, vi esa frialdad que algunos deben sentir en eso y cómo simplemente, por una razón de educación, que nosotros somos muy educados en eso, los dominicanos de por sí somos agradables, buenos días, permiso, saludo, ¿qué tal? Excúseme, aunque ya mucha gente va perdiendo eso. Pero uno ve esa experiencia diaria y eso es así, Milton. Nosotros realmente estamos teniendo una sociedad, tenemos una población que se está llenando de miedo. Sí. Y el miedo muchas veces hace que las personas restrinjan la manera en cómo se vinculan o cómo interactúan con los demás. Y es muy común ver personas que quizás cargan con una situación, alguna crisis, que no devuelven un saludo, siempre están como nosotros decimos, en fase plana, ¿no? Una cara que no es expresiva o un rostro no expresivo, que no dice nada. Sí. Y tú te preguntas y te cuestionas, wow, pero dije los buenos días y esta persona ni se inmutó. Sí. Cargan con situaciones, Sí. pero eso está pasando a mucha gente. La religión tiene que ver mucho en el arraigo de los dominicanos en este tipo de cambios, en este tipo de conducta. Y lo digo porque nosotros estamos tipificados aquí en América Latina como un país altamente religioso. Bueno, desde el ámbito religioso, yo que vengo, digamos, de un ámbito de formación judeocristiana, se fomentan mucho los valores, en términos generales, valores positivos. Y desde el punto de vista de los, digamos, de los sectores eclesiales, al fomentar todo eso, hay una mejor interacción de las personas con su entorno realmente. Eso es lo que hemos podido apreciar. Y honestamente no creo que esto esté interfiriendo en conductas que sean lesivas a esa interacción social. Pero al contrario, ayudan. Exactamente. Eso es lo que yo Potencian entiendo. una mejor interacción. Sí. Esa es la realidad. Yo nací y me crié en un hogar cristiano, protestante, y me crié con una abuela y con 2 tías que no se casaron nunca y con una abuela ya bastante avanzada de edad. Ya usted sabe lo que podía pasarme a mí en ese hogar. Yo era un régimen militar. Claro. Que levantarse a tal hora y que estudiar a tal hora y que comer a tal hora y el que no comía y se recogía a la mesa no comía. Y hay que acostarse a tal hora y pam. Y hay que decir los buenos días, hay que decir perdón, y hay que decir excúseme, y hay que decir gracias. Entonces, la comunidad cristiana en términos general, sin aludir, digamos, a una iglesia en particular. No, claro. En algún momento tendrá que medirse el aporte que ha hecho a esta nación. Yo tuve una experiencia, aunque nos salimos un poquito, ¿no? No, Yo tuve una experiencia. Son las cosas cotidianas que le pasan a la gente también. Tuve una experiencia con un contador. El contador trabajaba en una empresa multinacional y le solicitaron en un momento hacer un tipo de arreglo contable, pero esta persona creció en un ambiente cristiano que potenció en él principios y valores. Sí. Y él prefirió que lo cancelaran. Le dijo directamente a la persona, yo prefiero renunciar o que me cancelen, pero yo no voy a transgredir los principios y valores y tampoco la ética en mi ámbito profesional. Y en efecto lo cancelaron porque encontraron a alguien que sí lo hacía. Entonces, ese aporte que ha hecho la comunidad cristiana hace falta
a todos los niveles, en las empresas, hace falta en el Estado, en el gobierno, en sentidos generales, porque eso impregna lo que los dominicanos están comprando y también están vendiendo en su discurso: mayor transparencia. Y aunque no se vea, todo esto de transparencia, todo esto de corrupción, también afecta el comportamiento de las personas. Claro, claro. Recuerde que hubo una encuesta que se hizo en un momento, creo que fue en el primer año de esta gestión, donde la persona más valorada por la población dominicana era una mujer de este país, doña Miriam Germán. ¿Y qué es lo que está viendo la gente, Miriam Germán? Una mujer coherente, congruente, que se maneja de acuerdo a sus principios y valores. Entonces, ese tipo de modelo social... Usted puede estar de acuerdo con ella o no, pero tiene que reconocer esas virtudes. Claro. Ese tipo de modelo social hace falta porque eso produce cambios que afectan a la familia de manera positiva y potencian mayores seres humanos, mayores personas. Si limitamos el acceso de personas que tengan principios y valores y que estén formados en estas áreas, entonces vamos a limitar también ese desarrollo en la parte moral, ese desarrollo en la parte de interacción de manera inteligente, porque estos modelos que se dan en la familia, que se dan en la sociedad, afectan positivamente a todo el conglomerado social y la sociedad cambia. Así es, así es. Yo tengo que pedirte el permiso para hacer una pausa. Ya Twingo me está haciendo tantas señas que me tiene hasta nervioso, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar contigo y te agradezco tu anuencia del tiempo, porque hay un tema que yo no quiero dejar de tocar: la influencia de las redes sociales, principalmente en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en la formación del hogar y además en el estado de ánimo que lleva a la gente un bombardeo a veces de cosas y cosas. Permíteme hacer una pausa. Ustedes regreso en un momentito para seguir conversando con Milton Corniel, quien es expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos o de Psicología. Él me corregirá en su momento, pero con quien estamos conversando sobre los aspectos de la conducta humana. ¿Qué está pasando con los dominicanos y principalmente en estos cambios que hemos vivido pre-pandemia, pandemia, post-pandemia? Volvemos en un momento. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el licenciado Milton Corniel, quien no me ha querido decir finalmente si es Colegio Dominicano de Psicólogos o de Psicología. Pero de todas maneras... Colegio Dominicano de Psicólogos. De psicólogos. O sea, sí, se enmarca dentro del profesional del área, no de la materia. Sí.
Y con él hemos conversado sobre el comportamiento de los dominicanos. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar con un profesional de la conducta sobre un tema que a mí me preocupa grandemente. Me preocupa como padre, me preocupa como abuelo, me preocupa como un ente de esta sociedad. Y es lo que están viviendo nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes principalmente. No nos salvamos nosotros, incluso los que ya peinamos canas tampoco, del bombardeo de las redes sociales, donde un instrumento que ha revolucionado la capacidad de desarrollo de los pueblos, de llegar al conocimiento, de tener una comunicación y una interacción al momento, también es mal usada por algunas personas que no ven el daño que pueden hacer a una sociedad, el morbo que generan y los problemas incluso que causan a un conglomerado. Viendo un informe de UNICEF, yo me permití escribir uno de mis artículos en el Listín Diario sobre la preocupación que debe sentir la sociedad por las estadísticas que dicen la cantidad de niños y niñas que están recibiendo este bombardeo de las redes, principalmente con el tema pornografía, tema sexual, los temas de violencia, los temas del irrespeto, los cambios en la conducta, por así decirlo, que es aplaudido cuando mientras más exageradamente mal es. Sí. Yo uso mucho la palabra congruencia. Ok. Hace falta mucha congruencia en este país, incluso en muchas de esas organizaciones transnacionales. Porque cuando tú hablas a nivel público o cuando hablas en un cónclave o en una reunión procurando cambio de políticas públicas y todo eso, usted tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Y hay que reconocer que aunque la tecnología es un recurso sumamente valioso, porque nos permite llegar en un minuto, cuando viene a ver, a todo el mundo. Así es. En un minuto. Yo puedo decir una expresión ahora y la publico en una red social que esté vinculada o articulada quizás con algunas otras redes, y eso va a circular el globo terráqueo. En algunos lugares va a llegar el mismo día, al otro, pero va a llegar. Sí. Entonces, es cierto que nuestros hijos están teniendo acceso de manera deliberada a esos medios por los cuales circula una gran cantidad de información vinculada a todo lo que tiene que ver con la pornografía y la sexualidad. Y uso los dos conceptos porque uno de ellos presenta lo que es la interacción humana en el ámbito de las relaciones sexuales de una manera totalmente distorsionada, que no es real, y el otro también se usa en el ámbito de una mala interpretación, porque la sexualidad o la parte del sexo en la persona alude a las condiciones biológicas. Sí, no es malo per se. Entonces, hay todo un entramado que procura distorsionar todo esto mediante informaciones que circulan en las redes sociales y incluso hay aplicaciones propias que le llegan con motivo de invitación a los muchachos. Ahora, ¿cómo nosotros, en medio de esta situación que está viviendo, digamos, el mundo, con nuestros muchachos, con la familia, podemos protegerlos? Bueno, hay una serie de aplicaciones que también vienen dadas justamente para controlar lo que nuestros muchachos están viendo. Ahora, nuestras autoridades y todos los organismos que externan preocupación en este sentido también tienen que pronunciarse con relación al control que debe haber. Pronunciarse y tomar acciones. Claro, porque ahí es que hablo de congruencia. Sí. Porque una cosa son poses públicas, ¿verdad? Decir y publicar un informe
a, de manera directa, accionar a que estas cosas no se hagan. Entonces, la congruencia, ¿no? Hay que ser coherentes. Entonces, hay organizaciones sociales que sí están haciendo un trabajo vinculado a que haya una prevención de estas cosas. El comportamiento de nuestros hijos cambia. Incluso si hay en una familia, en un hogar, hijos donde ha resultado erosionada la confianza entre padres e hijos, y los muchachos empiezan a hacer, porque eso se da desde el ámbito escolar muchas veces, a recibir informaciones totalmente distorsionadas sobre lo que implica la sexualidad y la pornografía. Ellos van a curiosear si la confianza, si la comunicación de los padres con los hijos está erosionada, pues no va a permitir ningún tipo de interacción que permita prevenir el que estas cosas que están ocurriendo en las escuelas se estén presentando y las estemos viendo con frecuencia. En los hogares. Por demás, el hecho de que cuando tú publicas algo y tú quieres llegar a una cantidad de likes, te da dinero, pues muchos de nuestros muchachos también están siendo estimulados a prácticas malsanas, a prácticas que son lesivas al entorno escolar, justamente porque al circular en las redes sociales generan para alguien algún beneficio. Pero también, Milton, yo pienso que también en el hogar comienza, porque la escuela es una extensión del hogar, por así decirlo. Tiene su fisonomía propia, pero también es una extensión del hogar. Sí, porque ellos tienen acceso desde la casa. Claro, en la casa en la casa. A través de la tablet, los teléfonos. Ahora, las tablets, los teléfonos, quédate en la computadora ahí jugando, para los padres muchas veces tenerlos bajo control, dicen ellos, o tranquilos, o poder vigilar, porque están sentados ahí, no están vigilando nada. Así porque no están viendo lo que no deben ver. Mira, yo quiero decirte, yo puedo tomar mi teléfono ahora mismo y desde acá yo puedo deshabilitar las tablets de mis hijas. Por los controles parentales. Porque hay aplicaciones para eso. Sí, claro. Y al mismo tiempo puedo permitirle ver lo que a mí me interesa que ellas estén viendo. Mientras tanto yo estoy fuera del ámbito en el que ellas están. Pues también puede hacer el desentendido y ellos hacen lo que les dé la gana. Exactamente. O sea, ahí está la responsabilidad del hogar, del padre. Exactamente. De la madre, entonces, de los jefes de casa, de familia. Todo eso es posible. Sí. Por ejemplo, las niñas me llaman a veces, papi, por favor, ábreme tal aplicación que necesito hacer una tarea. Ay, ¿dónde tú estás? Estoy donde la abuelita. Llamo a la abuelita, mire, le voy a abrir el YouTube, porque yo no se lo tengo controlado y ahí aparece de todo. Sí. Entonces, para que usted esté supervisando, que van a hacer su tarea, y le abro la aplicación y ellas miran un videíto tutorial sobre la tarea que están haciendo de la escuela y le doy el plazo a la hora, a las 2 horas, deshabilito la aplicación. Ahora, cuando llego a la casa, están abiertas las aplicaciones. Porque yo estoy ahí presente. Esa misma situación que hablamos de la pornografía, de la distorsión de la información sexual, también se da en el caso de las drogas, de la incitación al uso de drogas y también de la incitación y del uso de la violencia, con un montón de incluso hasta de juegos relacionados con la violencia y con las drogas, aparte del tema que estamos hablando de la pornografía. Ese es parte del componente de que hayan tantos jóvenes delinquiendo y en droga, los famosos que le dicen ninis, pero además de eso, uno ve cada vez que arrestan unos asaltantes, unos robacadenas o lo que sea, son muchachitos de 16, 17, 18, 19, 20 años, no pasan de 22 o 23 años. Sí, cada vez son más jóvenes. Sí. Mira, yo no soy de los que promueven la idea de que todo surge en la familia. Sin embargo, pero la familia es el núcleo principal en el cual tú fortaleces o afianzas la seguridad y la personalidad de los muchachos. Así mira como tú y yo hablamos hace un rato
de nuestra formación cristiana en este caso, pero de una formación que nos ayudó a ser hombres diferentes. A crear un muro. Claro. Esa formación, esas enseñanzas que recibimos, crearon un muro. Claro. Frente a todo eso, porque yo no recibí la presión, no recibí la tentación de quizás vincularme a grupos, a muchachos que andaban por ahí. Claro que sí. Cada uno en su época y en su ámbito. Pero qué potencial. Y hay un principio bíblico, que aplica a todo. Dice el proverbista Salomón, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Claro. Eso aplica para todo. Tómelo fuera del ámbito religioso. Totalmente. Tómelo fuera del ámbito religioso y diga, lo dijo una vez un psicólogo también, John Watson. John Watson decía que él tomaba un grupo de niños y con ellos él podía conducirlo a hacer del área en el campo, digamos, que él deseara que desarrollen sus habilidades. Entonces, este principio bíblico aplica a todo. Claro. Si un padre lo toma y dice, yo no lo quiero asumir como algo religioso, pero me voy a enfocar en que mi muchacho aprenda esto y empiezo desde pequeño a que aprenda a ser disciplinado, organizado, respetuoso, que tenga valores, que se maneje Oiga, usted va a tener una persona, obviamente, sin alienar nunca, ¿verdad? No, claro. Esa libertad, claro. Esa autonomía, porque aquí de lo que se trata es de que en el proceso formativo los padres desarrollan un nivel de inteligencia con sus hijos que le permitan ser autónomos, respetando siempre, aunque no haya nadie presente, esas normas de vida. Así es. ¿Ves? Entonces, yo salí de mi casa a los 14 años de edad y nunca volví. Entonces, en el ámbito en el que yo me desenvolvía, era un ámbito que potenciaba también esos recursos que yo aprendí de mis padres. Te ponía en la línea de riesgo si no tienes esa base inicial, entonces, a lo mejor lo hubiera trasvasado. Entonces, ahí está el mecanismo que opera cuando los muchachos rechazan la droga, rechazan el vincularse con actos delictivos, con vandalismo. Es ahí donde está. Entonces, esto es lo que tenemos que reforzar en nuestros muchachos. Si al final se desvían, pues que sea por su propia autonomía, porque de manera deliberada lo hicieron y al final se respeta porque ya es propio que tomen sus decisiones. Pero si así lo hiciera, yo no pretendo usurpar la profesionalidad tuya. Si aún así lo hiciera, creo yo. Los padres están... y que tiene en sus adentros ese principio que en algún momento le va a decir, caramba, ¿y por qué? Nadie nunca ha ido tan lejos que no pueda regresar. Así mismo es. Esa es la realidad. Gracias, Milton Corniel, por conversar con nosotros sobre estos temas de la familia, del hogar, de la sociedad en República Dominicana, que creo que mucha falta que nos hace de vez en cuando hacer un ejercicio de estas realidades para poder tratar de ser una sociedad mejor. ¿Qué es lo que aspiramos todos? Y esa es la realidad. Siempre vamos a estar dispuestos a colaborar y apoyar cuando sea necesario. Gracias. Hemos conversado con Milton Corniel, quien es expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, ya me lo corrigió, de psicólogos. Hemos conversado en esta noche en una muy buena conversación de ciudadanos, cada uno en su ámbito profesional, para ver nuestra sociedad. Tratar de hacer un auscultamiento así, muy por encima, somero, pero que nos pone muy, muy de cerca en el marco de las realidades que vivimos en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.